Muy buenos días, doctores. Bienvenidos nuevamente a una conferencia del Centro de Diagnóstico por Imágenes, donde vamos a tocar el tema de aspectos básicos para el diagnóstico imagenológico en endodoncia. Antes de iniciar con la charla, me gustaría formular esta pregunta. ¿En qué pensamos cuando hablamos de diagnóstico por imágenes en endodoncia? Quizás muchos de nosotros empecemos a relacionar diagnósticos, hallazgos, signos, como por ejemplo fracturas coronarias y radiculares, como también por ejemplo lesiones apicales, anatomía dentaria y variantes anatómicas, el famoso EMB2, tratamiento de conductos que quizás estén subextendidos, iatrogenias durante el procedimiento de conductos, patología de los maxilares asociadas, retratamientos y procesos de reparación ósea o reabsorciones radiculares. Viendo todos estos signos, estos temas, nosotros podemos relacionar que estamos en relación al diagnóstico en el área de endodoncia, pero debemos de recordar que tenemos una secuencia, debemos de tener un orden antes de poder evaluar nuestro volumen tomográfico. ¿Ok? Y esto empieza con lo que siempre tenemos que tener en cuenta, el diagnóstico. ¿Ok? Siempre tenemos que tener una evaluación clínica. El radiólogo sabe que no puede realizar ningún tipo de estudio por imagen o empezar a informar si no tiene una clínica previa del paciente, ya que es la clínica la que me permite tener una decisión de cuál es el estudio por imagen adecuado, ya sea 2D o 3D. Es ahí donde el radiólogo va a interpretar y mezclar el dato clínico con los signos radiográficos para poder llegar a un diagnóstico presuntivo. Eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Ahora, ¿cómo se realiza una evaluación completa del volumen tomográfico? Hasta aquí hemos entendido que antes de indicar una radiografía, antes de indicar una tomografía o antes de evaluar algún estudio por imagen, debemos tener clínica del paciente. Es ahí donde el endodoncista, el clínico, nos brinda una información importante para poder abordar el análisis. Pero volviendo al tema, ¿cómo se realiza una evaluación completa del volumen tomográfico? Para esto existen muchos factores, ¿ok? Uno de ellos que hay que tener en cuenta es la calidad de la imagen. Yo no puedo hacer una interpretación, un análisis, si no tengo una adecuada calidad de imagen, ¿ok? Y si hago un comparativo con respecto a la tomografía médica, con respecto a la tomografía Combin, lo que tenemos son los tamaños de campo. Tenemos diversos tamaños de campo para cada especialidad o para cada área de la odontología, ¿sí? Tenemos campos amplios para cirugía, para ortodoncia, donde podemos evaluar la silueta del tejido blando y la relación esqueletal con los dientes. Tamaños de campo mediano para lo que es el área de rehabilitación, para incluso también cirugía, para el área de implantología. Y los tamaños de campo pequeño, que en el área de endodoncia es lo que concierne, ¿ok? El famoso FOV o Field of View o el campo de visión, que determina el diámetro del corte y depende de la zona de estudio, ¿ok? A cuanto más pequeño sea el voxel, que es la unidad de medida, vamos a tener una mejor calidad de la imagen, ¿ok? Y esto lo vamos a explicar de la siguiente manera. Así como en las fotografías el píxel o el tamaño del píxel determina la resolución de la imagen, en la tomografía Combin es el voxel, ¿ok? Y a cuanto menor tamaño de voxel tengamos, mayor va a ser la resolución de la imagen, mayor definición va a tener la imagen, ¿ok? Entonces no es por el hecho de que nosotros pidamos un campo pequeño se va a ver bien, no, sino que ese campo pequeño va a tener un voxel muy pequeño que va a permitir observar estructuras a detalles y va a permitir observar o tener una mejor resolución de la imagen.
Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Para cada estudio o para cada análisis, esa es la potestad que tenemos en odontología en comparación con un tomógrafo médico, tenemos diversos campos en los cuales podemos hacer una aplicación o un análisis, ¿ok? Como vemos en la imagen, tenemos diversos tipos de campo, ya sea para toda la región maxilofacial, exclusiva para ATM, bimaxilar para los implantes, y lo que nos interesa es el famoso 4x4 o 5x5, que es específico para el área de endodoncia. Ahora, aquí un comparativo entre un tamaño de campo grande y un tamaño de campo pequeño. En el campo grande, el voxel va a ser de 400 micras, mientras que en el campo pequeño puede fluctuar entre 75 y 80 micras. Pero miren la calidad de la imagen. Si yo hago un comparativo, puedo observar a detalle los componentes de las estructuras dentarias, de soporte dentario. Puedo observar de buena manera laminadura, espacio para el ligamento periodontal, la cresta alveolar y los contornos entre el hueso y el diente. Sin embargo, en un tamaño de campo grande, estoy observando una imagen no muy nítida, borrosa, que si yo quiero detalles como para poder buscar una fractura, una fisura que son de un tamaño muy fino, muy pequeño, no me va a servir para llegar hacia mi diagnóstico. Entonces, yo necesito saber, si quiero interpretar obviamente estudios por imágenes, anatomía radiográfica. Depende del caso también, anatomía tomográfica, y esto, mediante una interpretación de los signos radiográficos, llegar hacia el diagnóstico correcto. Como por ejemplo aquí, este paciente viene por movilidad y dolor a nivel del puente, pero específicamente en la zona de la pieza 27. Con una simple radiografía panorámica yo ya puedo llegar al diagnóstico. ¿Por qué? Porque estoy observando que en la pieza 1.3 hay una fractura radicular vertical. Y en la pieza 2.7, que es el motivo de consulta, veo primero una desadaptación de la corona y una fractura con el desplazamiento del segmento y un gran proceso osteolítico. Entonces ya aquí no hay necesidad de hacer un estudio superior como una tomografía. Simplemente con esa radiografía panorámica o con una radiografía periapical para un mayor detalle, puedo observar el problema. Y específicamente miren cómo la radiografía periapical nos brinda ese detalle de la fractura y el desplazamiento de los segmentos, aparte del proceso osteolítico que tiene la pieza. En la pieza problema, que es la pieza 2.7, también veo la falta de sellado, el espigo y la gran fractura que tenemos con un proceso osteolítico que acompaña, ¿no? Entonces miren con que un estudio panorámico que tiene una resolución moderada, puedo llegar a hacer diagnósticos en el área de endodoncia. O también con el uso de radiografías periapicales. Miren esta pieza 1.7, yo puedo ver esta línea radiolúcida de trayecto vertical que se extiende desde la parte coronaria hasta el tercio cervical de raíz mesiovestibular. Y además puedo observar que hay una lesión osteolítica. Entonces, yo ya puedo generar un diagnóstico en base a un estudio radiográfico. De la misma forma, en esta pieza 1.1, yo puedo observar tremenda fractura de trayecto horizontal a nivel del tercio medio. Y en el remanente radicular de la pieza 37, esa línea radiolúcida de trayecto vertical, ¿no?, que está a nivel del tallado y se va hacia el tercio cervical de la raíz distal. Entonces, como podemos observar, sí es posible entablar un diagnóstico cuando evaluamos estudios bidimensionales. Pero ¿qué pasa cuando el análisis de un estudio bidimensional ya queda limitado al principio de formación de imagen, o no encontramos otros tipos de hallazgos para poder llegar al diagnóstico o para poder resolver la duda clínica? Es por eso que ya tenemos que usar otros estudios, ¿ok?
Pongo de ejemplo este caso, ya que este paciente viene por molestias a nivel de la endodoncia de la pieza 2.6. Si yo hago un simple análisis de esa panorámica, porque no tenía periapical el paciente, yo puedo observar que los tres conductos o las tres raíces presentan obturación. Pero si pongo a observar a mayor detalle, yo veo que la raíz palatina, que es la que está superpuesta con la mesiovestibular, tiene una imagen radiolúcida periapical. Entonces yo puedo suponer que quizás en esa raíz palatina haya un conducto lateral, o quizás no esté totalmente obturado hacia el nivel del ápice, o quizás puedo tener otro tipo de problema. Pero ya veo que con una simple imagen bidimensional no puedo llegar a un diagnóstico más certero. Es ahí donde ya tengo un indicativo de ampliar mi estudio con un estudio por imagen, valga la redundancia, más superior, y en este caso la tomografía. ¿Ok? Todos los casos que vamos a ver son tomografías de campo reducido. ¿Por qué? Porque me va a permitir tener una mayor calidad de imagen, una mejor resolución de la imagen que voy a analizar. Y cuando hacemos el estudio, pues nos damos cuenta que la raíz palatina, que en un primer indicio habíamos visto en la radiografía panorámica, no es tanto el problema. Si bien es cierto, hay un proceso de reabsorción a nivel apical palatino, ¿sí? Porque recordemos que el ápice debe ser romo, en punta roma, este tiene como un aplanamiento. Entonces es un signo indicativo de una probable reabsorción radicular externa. Y eso lo vamos a corroborar en este corte coronal y también en este corte axial. Miren, no es totalmente redondo u ovalado el ápice, sino tiene un aplanamiento por la zona distal, ¿ok? Distal palatina. Luego voy a observar mi raíz distovestibular, la cual se encuentra obturada de forma correcta, no presenta mayor problema, pero sí mi raíz mesiovestibular presenta una lesión. Y no solamente una lesión limitada al periápice, ¿ok? Esta lesión está comprometiendo el seno maxilar porque lo está adelgazando, ¿ok? Y también la tabla ósea vestibular. Entonces miren que con la ampliación de un estudio superior, yo ya dejo mi estudio bidimensional que me queda muy corto, que no me va a llevar a un diagnóstico correcto. Pero sin embargo, con este estudio tridimensional, con esta tomografía, yo puedo encontrar más signos los cuales van a responder a mi motivo clínico. ¿Qué es lo más común que puede ocurrir en primeras molares superiores? Quizás ustedes ya lo saben. La no obturación o la no localización y el no trabajo de el famoso conducto accesorio MB2, que en este caso presenta el problema, ya que el conducto principal sí tiene una obturación hasta el periápice, hasta el ápice, perdón. Pero este conducto MB2, a pesar de que se encuentra obliterado, puede generar toda esta lesión. ¿Ok? Y poco a poco vamos a ir desglosando algunos aspectos que ahorita estamos mencionando como lluvia de ideas. ¿Por qué? Porque acá hemos hablado ya no solo de una lesión del periápice, sino también de reparos anatómicos adyacentes. Eso es otro punto que vamos a ver en un momento. ¿Ok? Miren que la evaluación lo hemos hecho raíz por raíz, en cortes coronales y en cortes axiales. Y obviamente todo lo que nosotros, y eso es un requisito importante para todos los que nos dedicamos a evaluar tomografía, toda imagen que yo vea en un corte, tengo que encontrarla en los demás cortes. Si no, no es una imagen real. Con eso hay que tener mucho cuidado. Pues bien, yo no solamente tengo que tener mi clínica, no solamente tengo que ver mi volumen y encontrar mi motivo de consulta, sino tengo que generar mi propio protocolo. Tengo que tener mis propios criterios de evaluación, que en conjunto me va a generar o me va a permitir entablar mi diagnóstico presuntivo. Y yo lo he dividido en 3 aspectos: evaluación de corona, evaluación de raíz y evaluación de reparos anatómicos. Como consecuencia,
de una probable lesión en el periápice. Y esto lo vamos a explicar de la siguiente manera. Primero, una evaluación de la corona, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros debemos de evaluar la corona? ¿O qué es lo que vamos a ver aquí? Primero, que la corona se encuentre íntegra. Si tiene presencia o ausencia de lesiones cariosas. Integridad de cámara pulpar. El estado de restauraciones protésicas, porque puede haber una filtración, una falta de sellado. Y la presencia de fracturas, fisuras o del famoso artefacto. Entonces yo tengo que primero hacer un rastreo en mi volumen tomográfico y evaluar la condición de la corona. Y les he traído estos dos ejemplos. Yo quiero ver la integridad de la corona. Yo estoy observando estos dos casos. Primero pieza 2.6 y el segundo caso pieza 2.5. Y lo que observo es justamente los criterios que acabamos de hablar. Yo veo una restauración coronaria, veo un material en corona en el cual aparentemente se encuentra con buen sellado. Si yo hago lo mismo con la pieza 2.5, no observo mucho detalle, ¿no? No veo lesiones cariosas, no veo restauraciones, entonces puedo decir que la corona de la pieza se encuentra íntegra. Pero ¿qué les acabo yo de mencionar hace un momento? Que toda imagen o todo hallazgo tiene que ser corroborado o tiene que ser verificado o analizado en las tres vistas, en coronal, sagital y axial. Entonces yo voy a hacer ese ejemplo. Miren, yo evalúo mi pieza 2.6 y efectivamente, tanto en el corte sagital como en el coronal y en el axial, no encuentro ningún tipo de afección. ¿Eso qué quiere decir? Que quizás el problema se encuentre a nivel radicular. ¿Qué es lo que pasa con la pieza 2.5? Miren, yo hago una evaluación en coronal y en axial y me doy cuenta que tiene tremenda línea hipodensa a nivel coronario. Esto, como ya muchos de ustedes ya lo presumieron, es una fractura. Entonces, como miren, yo en un corte puedo evaluar dos piezas, las cuales puedo aseverar que están en óptimas condiciones, pero sin embargo, cuando evalúo en los demás cortes, por eso es un estudio tridimensional, me doy cuenta que ya hay un problema en los otros cortes y eso tengo que tenerlo en cuenta, porque los hallazgos que yo pueda encontrar o analizar cuando haga los tres cortes son importantes para poder llegar al diagnóstico. Entonces aquí, arriba, en la pieza 2.6, no puedo aseverar cuál es el origen o cuál es el problema. Tengo que entrar a la parte radicular. Sin embargo, en esta pieza 2.5 yo ya sé que el problema está a nivel coronario. Es una fractura vertical en la corona. ¿Ok? Entonces, todos estos criterios de evaluación yo tengo que verlo cuando analice mi volumen tomográfico. ¿Cuál es el otro criterio? La raíz. Y acá hay muchas cosas por observar. Primero, cantidad de raíces. Recuerden, dientes unirradiculares con dientes multirradiculares. Lesiones cariosas, porque también por una resorción ósea puede haber lesiones a nivel de raíz, lesiones de caries a nivel de raíz. Anatomía radicular, integridad del conducto radicular, compromiso de Furca, reabsorciones radiculares, estado de tratamiento de conductos, falsas vías y también, como en corona, la presencia de fracturas, fisuras o también artefactos. Entonces miren este ejemplo de la pieza 2.5. Obviamente es muy complejo poder llegar a tener una obturación correcta. La pieza presenta una anomalía de forma que es una dilaceración radicular a nivel del tercio medio. Esto ha hecho que no se haya producido una obturación de forma correcta y ya está generando una lesión osteolítica. Luego la anatomía, el caso que acabamos de ver hace un momento, ¿no? El famoso MB2, que puede tener muchas presentaciones, puede ser visible, puede estar
orientado hacia tabla ósea palatina, o sea, al extremo, ¿no? O puede estar obliterado o puede estar obliterado parcialmente, pero su vasta presencia ya me puede generar un fracaso en el tratamiento porque me puede generar lesiones periapicales y no poder llegar a este conducto, ¿ok? Presencia de reabsorciones, miren esta raíz palatina de pieza 1.6, miren, no está de forma roma, está aplanado, ese es un proceso de reabsorción. Evaluación de el estado de tratamiento de conductos. Miren esta raíz distovestibular. El material de obturación está en el seno maxilar. Ha traspasado lo que es el periápice. ¿Ok? Todas estas tres últimas imágenes que hemos visto en coronal de las raíces son de un mismo paciente. Miren tantos hallazgos que nosotros podemos observar en un solo caso. O aquí una falsa vía, y esto es algo importante que muchas veces genera duda. Por ejemplo, esta pieza 22, miren que este espigo no sigue el recorrido del conducto, está hacia un lado, ¿no? Está orientado hacia la tabla ósea vestibular, o sea, está en una falsa vía. Pero miren que a nivel vestibular tiene una imagen hipodensa, ¿ok? Muchas veces, y esto en otras oportunidades vamos a tratar acerca de lo que son signos directos o signos indirectos de alguna fractura o fisura, ¿ok? En este caso es un signo indirecto, ¿ok? En el cual no observo la fisura, pero sí observo un signo, ¿no?, que está asociado a esta falsa vía, que es un proceso osteolítico pararadicular. Entonces, ahí yo sí podría indagar que hay una probable fisura o fractura de la superficie radicular, ¿no? Y bueno, las fracturas, que en este caso esta fractura sí es bastante evidente en este corte axial de la raíz palatina. De paso también observo todo lo que es la integridad de la tabla ósea vestibular está comprometida y miren el cambio de densidad, eso quiere decir que hay una lesión ahorita activa y el cuerpo está reaccionando, por eso produce el hueso un aumento en su densidad. Y finalmente lo que son los reparos anatómicos, ¿ok? ¿Qué es lo que tengo que evaluar en los reparos anatómicos? Las tablas óseas, integridad de corticales de senos maxilares, de fosas nasales, del conducto dentario inferior, conducto nasopalatino y también dependiendo del tamaño de la lesión, yo me atrevo a decir las piezas dentarias, porque puede haber un proceso osteolítico en una pieza dentaria vecina y tiene una gran extensión que puede llegar a comprometer la pieza que se encuentra al costado. ¿Ok? Entonces yo evalúo lo que son el tema de las tablas. Miren, este proceso osteolítico perirradicular, hablo ya de perirradicular porque no veo estructuras de soporte, inclusive está comprometido la zona de bifurcación. ¿Sí? Miren, no tengo tabla ósea. Acá la tabla ósea palatina se ha perdido, ha sido erosionada, hay una gran destrucción. ¿Ok? Miren aquí, fractura radicular que ocasiona un gran proceso osteolítico y la erosión y compromiso de la cortical del seno maxilar izquierdo. Esto hay que tenerlo bastante en cuenta porque cuando se hace bastante crónico puede producir un proceso de sinusitis maxilar de origen odontogénico. Y también, yendo a lo que es la cronicidad, pues ver el tema de una probable osteomielitis. Eso obviamente en casos muy avanzados, ¿no? Miren acá este caso tiene una reacción periostal. Eso quiere decir que esa lesión ya tiene una cronicidad que me da que pensar que pueda estar ya haciendo un proceso de osteomielitis. ¿Ok? Finalmente este caso, para poder tratar de resumir todo lo que hemos visto en esta pequeña conferencia, este paciente viene por dolor a nivel de la pieza 36. A simple vista, yo puedo decir que el problema está en ambos lados, ¿no? En la pieza 36, que tiene un tratamiento de conductos que aparentemente se encuentra bien, pero tiene un proceso osteolítico.
Y aquí en la pieza 46 sí veo un proceso de reabsorción de la raíz distal, una lesión que puede estar asociada también a la corona de la pieza 47, un aumento de la densidad ósea, ¿no? Pero sin embargo el paciente no presentaba sintomatología. El problema era la pieza 36. Entonces, yo observo que esta lesión no solamente se está limitando al periápice de la pieza 36, sino también está invadiendo la zona del 35, lo que vimos hace un momento. Y también está llegando a la zona del foramen mentoniano y del conducto dentario inferior. Entonces, ya tengo indicios de que esta lesión me está comprometiendo varias estructuras alrededor. Cuando hago el análisis, lo que habíamos mencionado, primero corona, luego raíz, y miren lo que encuentro en la corona. Una línea hipodensa a nivel del tercio cervical, corona y tercio cervical, lingual. Esto de la raíz mesial. Estoy frente a una fractura corono-radicular, porque está en la corona y está en la raíz. ¿Ok? Entonces, ahora sí estoy respondiendo al motivo del dolor. Ya encontré en corona. Ahora observo las raíces y veo que, si bien es cierto, tengo una obturación hasta el periápice, pero tengo un proceso de reabsorción radicular externa. Tengo un compromiso de furca, tengo un proceso a nivel de furca. ¿Ok? Entonces miren cómo, con los criterios que acabamos de decir de evaluación de corona para ver la integridad, si hay presencia de fracturas, fisuras, también la evaluación de la raíz para ver anatomía, para ver integridad, estado de tratamientos de conductos, reabsorciones, yo estoy obteniendo signos tomográficos para obtener mi diagnóstico. ¿Ok? Y bueno, las reconstrucciones tridimensionales, que recuerden, no se hacen análisis en estos 3D, sino solamente son herramientas de comunicación con el paciente. ¿Ok? Bien, entonces hasta aquí, doctores. Espero que estos pequeños tips, esta pequeña charla, haya servido de mucha utilidad para que ustedes le den un distinto enfoque a lo que es a partir de ahora la evaluación de piezas tratadas endodónticamente. Recuerden seguir un protocolo de evaluación: corona, raíz y reparos anatómicos alrededor. Y les aseguro que su forma de generar un diagnóstico va a cambiar a partir de ahora. ¿Ok? Conmigo será hasta otra oportunidad. Que tengan muy buenos días.